Hola, hola, muy buenas noches. Arrancamos Acción 360 esta noche junto a Jason Arce y Pablo Gabas. Vamos a hacer balance, análisis de lo mejor y lo peor del torneo Apertura 2024. Además le contaremos quién se perfila para ser el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense. El legionario está jugando en el fútbol europeo y vendría a reforzar el medio campo de Alajuelense, y además haremos balance de lo que ha sido el mercado de fichajes hasta ahora del Deportivo Saprissa y analizaremos si necesita o no algún futbolista más el equipo que dirige José Yácone para este 2025. Jason, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro Gabas, amigos televidentes? Un placer estar acá con ustedes en una edición más de Acción 360 a través de la pantalla de Extra TV. Hoy, como lo indicaba Pedro, sí analizaremos lo peor y también lo mejor que nos dejó el torneo de Apertura 2024, así como este movimiento en el mercado de fichajes, tanto como en Saprissa, así mismo también en Liga Deportiva Alajuelense, porque están muy cerca de concretar la llegada de un volante con actividad regular en la selección nacional. Pablo, ¿cómo estás? Pedro, Jason y amigo de Acción 360. Pensé que me ibas a decir, vamos a conocer al nuevo técnico de la selección de Costa Rica. No sé por qué. Todavía nada de eso. No sé por qué pensé en eso. Hierro está de vacaciones. Hierro está de vacaciones. Porque viste que como dijeron que antes del 31 de diciembre, bueno, ya está. O primera semana de enero, habían dicho. Bueno, vamos a darle Estamos chance, viernes. entonces. No Bueno, cumplieron eso tampoco. Bueno, gente, no se mueva de Acción 360 que vamos a tener para debatir y para charlar durante una hora con toda la disciplina vida por haber. Y tendremos también fútbol internacional. Jugó el Real Madrid hoy, veremos cómo le fue. Además hubo semifinales de la Copa de Italia, un partidazo entre la Juventus y el Milan más adelante para que no se lo pierda. Pero vamos a arrancar con el balance de lo que ha sido este torneo Apertura 2024 que terminó hace apenas una semana con la consagración del Herediano. Y arrancamos, ¿cuál fue el mejor equipo del semestre? Torneo nacional, aquí excluimos Copa Centroamericana, torneo de Copa, solo torneo nacional, Apertura. Las 22 fechas más la fase final. Creo que todos coincidimos que en la primera fase, 22 jornadas, pues el mejor fue Alajuelense, ¿no? Creo que no hay duda. Sí. Y luego en la segunda parte, que fueron realmente 6 partidos, tampoco hay duda de que el mejor fue Herediano. No sé por qué la producción me mete ahí al Saprissa, en el súper, porque dice Alajuelense, Herediano, Saprissa. Para mí no entra... Hay algún sapricita en la producción. Hay que hablar con la persona que armó ese súper. Sí, seguramente. Porque hay que hablarlo. Porque me parece a mí que no entra. No, si estamos hablando solo Apertura, estuvo muy lejos. creo que sí. Estuvo muy lejos, digamos, de los dos que estás poniendo, los que jugaron la gran final. Porque Saprissa también le costó mucho, le costó a nivel nacional y a nivel internacional. No fue algo que de repente se cayó, sino que la temporada Ahora voy a no fue decir buena. algo y no es para salir en defensa del Saprissa. Estuvo lejos, pero estuvo lejos, estuvo lejos en cuanto al juego, estuvo lejos en el resultado, porque en el resultado estuvo a un gol de igualar la serie con Herediano. Llegó a semis. Yo creo que no calza como para considerarlo como el mejor del semestre. Tampoco creo que haya estado tan lejos el Saprissa de lo que mostraron Herediano y Alajuelense. Yo creo que el torneo hay que dividirlo, y ese comentario se lo robo vilmente a Pablo Gabas, porque yo creo que hay que dividirlo en dos, la fase regular de la fecha 1 a la 22 y la fase final. Si, digamos, la pregunta la planteamos en ese sentido de quién fue el mejor, para mí, a lo largo de las 22 fechas, Liga Deportiva Alajuelense. Tuvo muy buenos números, fue el líder del torneo, llegó como favorito del título hasta la fecha 22, y luego en la fase final, que arranca otro torneo totalmente diferente aparte, para mí el mejor fue Herediano. En este enunciado, más por un tema meritorio y porque ganó el título y es el actual campeón nacional, yo creo que el mejor de la Apertura fue el Club Sport Herediano. De igual manera, me parece que tenemos que entrar a evaluar de que el torneo fue muy regular. Porque a pesar de ese liderato que tuvo Alajuelense durante prácticamente la mayor cantidad de la fecha, bueno, durante las 22 fechas, a veces estaban a 1, a 2, 3 puntos los seguidores. Fue un torneo raro. Entonces vos decías, mirá si Saprissa, Heredia, el mismo Guanacasteca, Cartago hubieran sacado un poquito más de puntos, o partidos que estuvieron ahí como entre que se empataban, que se quitaban el punto, que el otro tenía que sumar de local y no sumaba, pues decía, esto se hubiera cortado mucho más. No era Pedro y Jason como en otros torneos que el líder saca una rotunda diferencia. Vos decís, a este no hay con qué pararlo. Y hablábamos el tema puntualmente de Herediano, de no ser porque Cartago se cae estrepitosamente en la última fecha, la historia hubiese sido otra totalmente diferente, otra final, otras semifinales, porque el que entraba, digamos, de Cartago de empatar o ganar era el cuadro brumoso.
porque recordemos que Herediano en la última fecha cae ante Santos de Guapiles, pero bueno, el destino yo creo que tenía reservado ya este final de guión para el fútbol tico. Yo estoy con Gas, me parece que fue un torneo extraño, bastante irregular, nunca hubo una ventaja tan amplia del primer lugar con respecto, digamos, al segundo. Yo me quedo con Herediano como el mejor equipo del torneo. Y creería yo por el título, por el trofeo, porque se suele decir que el campeón no se le discute. Ahora, yo coincido con ustedes en que fue muy irregular. Bueno, Herediano en la primera fase, en absoluto, en esas 22 jornadas. Al final fueron 6 muy buenos partidos de Herediano versus 22 en los que anduvo ahí de una manera súper discreta, irregular, digamos, para ser un club como Herediano. Creo que el trofeo le termina dando, pues para verlo por encima de Alajuelense y también del Saprissa, pero creo que los 3 anduvieron ahí. Es muy similar, Pedro Jason, al título que gana Cartago. Es muy similar, Muy porque similar, Cartago venía, se mete, termina ganándole a la Liga la final. Saca primero a Heredia. Saca primero a Heredia. Y ahí es como en un partidazo, me acuerdo, una serie muy brava. Me acuerdo que goles de Allen Guevara, una noche en el Nacional. Y después va, le gana a la Liga y le gana a Gran Final. Y vos decís, bueno, mirá, Cartago, ¿no?, con lo que había mostrado, le termina ganando el título a la Liga de Rudé, que venía con Brian Ruiz, que venía con muchos jugadores en busca de ser campeón nuevamente. Entonces, ahí es donde vos decís que hay que saber dividir. No hubo, como en otros torneos, me acuerdo de alguno de Saprissa, que es contundente, que gana en fase... que fue constante, En estos últimos me parece que sí fueron totalmente distintos. Entonces yo creo que, Pedro, sí es válido acá, digamos, dividirlo en dos. El mejor de la fase final y el mejor de la fase regular. Sí, lo que pasa es que claro, tenés que pero al quedarte final con el tienes que campeón. elegir uno, creo que termina siendo el campeón. Sí, en eso aunque en juego, reitero, tampoco hubo una gran diferencia entre Herediano, Alajuelense y Saprissa. Vamos con una tal vez más difícil. ¿Quién fue el mejor entrenador del semestre en el fútbol costarricense? Exclusivamente campeonato nacional, porque Guima llevó a la liga al liderato, dominó, digamos, la fase regular, y luego creo que emerge la figura de Jafet Soto, por lo que hizo Herediano en fase final. Yo añadiría ahí a Alexander Vargas, yo te lo iba a mencionar también, en Guanacasteca. Con Guanacasteca, y yo pondría a Luis Antonio Marín también, porque tampoco es sencillo agarrar a San Carlos y meterlo ahí, entre los 4. Vos decís como para elegir entre esos 4. Sí, sí. Creo que no entra ni Vladimir ni Yacone, evidentemente. Pero bueno, aquí... En Cartago tampoco entra no entra Graving Mora. No entra Estuvo tampoco. ahí, si lo hubiera metido... Maynor Díaz en Liberia también, arrancó muy bien y después se vino hacia abajo. Horacio llegó un poco tarde a Pérez. Sí, el caso de Medford en Sporting termina tampoco. saliendo. Entonces ahí, agarra a Sofeifa, cuando tenía que ganar los partidos por ahí no le dio con los resultados. Y no sé si dividirlo también acá. Pasa que te queda quedando la imagen. Para mí la imagen como tal es la imagen del señor que termina siendo campeón. No hay otra. Es que eso se rige por el título, porque ese es el examen final, Pedro Jason. Ese es el examen que uno... Es como cuando vos podés hacer un año muy bueno y cuando llegás a las notas finales, si no sacás arriba de un 70, vos desaprobás totalmente. O sea, no hay algo. Es como que vos me digas hoy quién fue el mejor jugador de torneo. Alan Cruz, señores, no hay más discusión. Córranse los otros, no compiten. O sea, por más que... No, encendió cuando los partidos son en serio, cuando los partidos pican de verdad, cuando la gente la tenés en contra, cuando jugás con todo ese morbo, cuando te está viendo 2 millones de televidentes el partido y vos sos, bueno, esos son los mejores. Para mí, lo que yo he visto... en el caso del técnico, creo que también la dificultad de las pruebas que tuvo, porque quién lo iba a decir contra todo pronóstico, ganar las 3 series y como las ganó, porque más allá de la discusión que hubo en algún momento en la serie con la Liga, sobre todo la primera, creo que no hay duda de que Herediano fue justo vencedor de las 3 llaves, de las 3 eliminatorias. Yo creo que ahí hace que la balanza, para mí por lo menos, se incline, aunque estaban ahí, si lo comparamos con la Liga Heredia, fase regular versus segunda fase, Guima versus Jafet, yo creo que se termina inclinando para el lado de Jafet Soto, a la hora de elegir uno como el mejor del semestre. Yo creo que el mejor fue Jafet Soto. Sobre todo me voy a guiar por el tema de la regularidad y la constancia que hubo, digamos, en todo el torneo de apertura. Por ejemplo, digamos, don Alexandre tuvo como líder a Liga Deportiva Alajuelense, pero por ahí fue irregular, por ahí perdió partidos. Luego comparás al Jafet de fase final, fue más constante. Claro, eran menos compromisos, pero yo creo que la importancia
de estos partidos y sobre todo, digamos, la prioridad era totalmente distinta. Te estabas jugando el título, al final vos lo conseguís. Para mí Jafet le da una paliza táctica a José Yacone, una paliza táctica a Alexandre Guimaraes y sin duda alguna para mí el mejor entrenador del torneo en estos grandes y muy buenos 6 partidos es Jafet Soto. Y es que es difícil de medirlo. Sí, siempre. El impacto también que tiene la figura del técnico sobre sus jugadores. Siempre los entrenadores dicen, no, es un 70-30, es 70 los jugadores, 30 lo que yo planifico, pero diera la sensación de que en esa serie final, en las 3 series, como que tuvo un peso específico mayor la figura de Jafet, hasta para cuando le tocaba desviar la atención o la presión que caía sobre sus jugadores, cuando tuvo que salir a enfrentar con comentarios críticos como suele hacerlo. Creo que ahí pesó un poco más todavía la figura de Jafet versus, sí, por ejemplo, la de Guima con Segunda Liga. Y no se puede obviar lo de Guima, lo que hace a nivel de Centroamérica, ¿no? Porque cómo gana el torneo de la Liga Centroamericana es rotundo y destacar, y aparte es a nivel país, porque termina representando a Costa Rica con uno de los clubes más importantes del país, como Liga Deportiva Alajuelense, y lo lleva de menos a más y le hace ganar un bicampeonato. Lo que pasa ya a nivel nacional, ya en ese choque, en esa puja, me parece que Jafet, como dice Jason, nunca le logró descifrar en los partidos, en los mata-mata, no le tocó descifrar quién era el favorito para ganar, ¿no? Sí, porque aquí estamos discutiendo solo en campeonato nacional, porque si metemos la centroamericana, creo que Guima le puede competir tranquilamente a Jafet por ser el mejor técnico del semestre. Sí, porque fue bicampeón centroamericano invicto. Sí. Tiene un peso muy importante por lo que llegaba, claro, digamos, a nivel país, pero digamos, a nivel local, para mí Jafet, sin duda alguna. Y creo que a Guima lo termina castigando el hecho de esos partidos o esas series específicas. Se habló mucho del 0-13, el clásico de visita con el Saprissa, que se hablaba, bueno, si le vuelve a tocar Saprissa, tendrá que pensar cómo resolver o cómo hacerle partido. Pedro, no le tocó, pero fue incapaz también ante Herediano en las 2 series. Y don Alexandre se despidió de la fase final ganando solamente un compromiso, el de la final, y lo termina perdiendo. Es como ganar si perdés, digamos, al igual, digamos, y sobre todo hay que analizarlo también de que tuvo por ahí un parón de 10 partidos en la fase final para analizar mejor la serie, trabajarla mejor, pierde luego nuevamente en el Carlos Alvarado, por ahí Heredia le vuelve a saltar, digamos, en el estadio Morera Soto. Yo repito, digamos, todo el mérito para don Alexandre, que tuvo un equipo, digamos, como superlíder del torneo a lo largo de 22 fechas, pero para mí que le quedó grande el reto en San Juan de Tibás y le quedó grande la fase final, y yo me quedo con Jafet Soto, que, repito, le dio una paliza táctica tanto al técnico de Saprissa como de Liga Deportiva Alajuelense. Generalmente el campeón se lleva la mayor parte de los galardones. Todos los premios. Vamos con el equipo decepción de la Apertura 2024, solo campeonato nacional. Yo estoy seguro cuál va a decir Jason. Vamos a arrancar. Yo sé, para vos la decepción, ¿cuál es? Yo no tengo ni que preguntarte. Yo sé cuál es la gran decepción para vos de la Apertura. ¿Le va a sorprender a muchos lo que voy a decir? No sé, si te conocen bien diría que no. Si no te conocen tan bien, tal vez sí. La decepción del torneo de Apertura es sin duda alguna el Deportivo Saprissa. No ganó un solo título, fue súper irregular en todo el torneo, toda la fase. No, por eso te digo, en el Apertura... Te extrañó que diga el Saprissa. ¿Por qué? Lo está fundamentando, dejémoslo, vamos a escuchar. Por eso digo. Sí, pero es que ya me empieza a sumar la Centroamericana, el torneo de Copa. Cuando yo también hablo, digamos, como nivel país, yo le sumo al Saprissa el fracaso rotundo en torneo de Copa. Fue súper irregular en todo el torneo. No recuerdo una seguidilla buena de partidos del Saprissa, ni en la mitad del torneo, ni al inicio, ni al final. Nunca tuvo una seguidilla de más de 3 partidos buena. Ganó el Clásico, va y sufre a Pérez Celedón, luego pierde contra Punta Arenas. Para mí el peor del torneo. A mucha gente le va a sorprender porque van a decir, no, pero tenés a Punta Arenas, tenés a Santos. No, es el Saprissa, era un equipo que llegaba con obligación de ser campeón nacional porque era la actual monarca del fútbol tico. No fue capaz ni siquiera de meterse en la gran final. Sí, ilusionó a los morados durante 45 minutos con remontar ante Herediano, no lo termina consiguiendo. La temporada globalizadamente es un fracaso y el torneo, tal vez, digamos, de apertura, yo me quedo con el Saprissa en este podio, como el peor o el que más fracasó, digamos, a nivel, digamos, país. Qué explicación que dio, Amplio. Sí, mira, yo, si me pedí la opinión, para mí, uno de los clubes que me decepcionó, pero por un todo, ¿no? Fue el caso de Punta Arenas. Lo de Punta Arenas era un equipo que mostró mucha inestabilidad, cambió de técnico varias veces, los jugadores mostraron descontento con la parte directiva,
No sé cómo se manejó la parte de la gerencia deportiva, que un día terminó siendo técnico, gerencia deportiva, traía a los jugadores, no sabía quién era el presidente. Entonces vos decís, bueno, Punta Arenas, para lo rico que es la provincia, para lo rico que es el estadio, para lo rico que es el equipo, los jugadores que han pasado por ahí, decís, qué desilusión que un equipo como este esté pasando por estos momentos, que debería ser por lo menos un equipo que termine animando la fiesta. Sí, se va a meter en la final del torneo Copa frente a Liga Deportiva Alajuelense, pero como que es el momento de sanar a esta institución, de hacerle llegar buenos entrenadores, buenos jugadores y buenos directivos. Y con Héctor Trejos ya al mando nuevamente. Claro, ¿entendés? Por lo menos con algo totalmente diferente, porque después sí, podemos hablar, Jason puede nombrar un equipo, vos podés nombrar otro, Pedro, la gente puede pensar en otro, pero nos iríamos todos sobre la parte deportiva. Y al final, el que gana siempre es uno. Después los otros son todos malos, al fin y al cabo, o todo le faltó algo para llegar a ser ese el número uno o el top. Pero sí yo me quiero referir más a ese todo que mostró Punta Arenas, que en un momento salió Barrante, que hablaba mal del técnico, que bueno, terminó siendo un circo. Pero el equipo fue de Punta Arenas. una decepción general, incluso como institución. Lo que por decís. eso te estoy diciendo. Cómo se armaron, las decisiones que Por tomaron, eso te estoy diciendo. luego lo que se vio en el campo. Que al fin y al cabo, Pedro, todo eso que se va transformando fuera, ¿a dónde se refleja? Sí, en sí, en el campo. Los resultados que vos pretendés sacar y que no sacás, esas cosas hacen que el equipo no pueda funcionar. Y bueno, para mí fue la excepción, está a tiempo de recuperarse y después, no sé, hay otros también para evaluar, pero yo me quedo con Punta Arenas como tal, porque es tan rico el lugar y es tan rico lo que te puede producir que no puedes dejarlo caer tan fácilmente. Sí, lo que no sé si estaba la expectativa tan alta con Punta Arenas, como para medirle tanto. No. A mí me parece decepcionante lo de Liberia, porque lo hemos elogiado constantemente y creo que tiene una idea de juego atractiva, pero nunca le alcanzó, nunca encontró, se quedó ahí a las puertas. Pero lo intentó, Pedro. Claro, pero ni siquiera luchó, venía del torneo pasado a luchar por clasificar. Lo de Sporting a mí me parece también una decepción. Esa puede ser una más grande que la de Liberia. Porque inició muy bien Sporting. Y sí, Sporting porque se armó, tenía un buen cuerpo técnico, viene de varios torneos de estar cerquita ahí luchando por clasificar, hasta se queda sin entrenador. Entonces, yo veo esas dos como decepciones y lo del Saprissa lo puedo entender a partir de la exigencia del sapricismo, que es único. El sapricismo me refiero a la afición, que lo ve así. Para mí no es decepción, bueno, se metió entre los cuatro, estuvo a un gol de remontar, ya Jason está recargando a un gol de empatarle la serie Herediano. No estoy diciendo nada. Entonces yo no lo veo como una decepción, no se armó bien la planilla, ahí sí tal vez por ahí responsabilidad de la dirigencia, no tenía un equipo tan competitivo, luchó hasta el final, no le dio, no le alcanzó, no lo veo como la decepción, si tengo que elegir uno, no me parece que fuera Saprissa. No, pero es que, a ver, digamos, en ese podio de decepciones ponemos a Punta Arenas y tiene mejor planilla Saprissa. A Santos tiene mejor planilla Saprissa. Liberia tiene mejor planilla Saprissa, al igual también que con Sporting, tiene mejor plantel Saprissa. Pero llegó mucho más arriba, yo sé que no alcanza. Claro, pero es Saprissa, o sea, Saprissa como mínimo tiene que clasificar a una fase final. Y te cuento, se mete, era lo que decía Gabas ahora, por la irregularidad del torneo, a Saprissa se le permitió aspirar al segundo lugar, pero por méritos en la cancha, hizo muy poco, incluso hasta para clasificar. Es que el torneo de Saprissa fue muy pobre, Luego, tienen una serie... hizo más méritos que Herediano para clasificar, por ejemplo. Pero Herediano fue muchísimo mejor en fase final y Saprissa nunca mejoró. Por ejemplo, sufrió en San Carlos, gana cómodamente en la Vuelta a Antibás, va al Carlos Alvarado y sufre. Empieza a ganar cómodamente en la Vuelta a Antibás 2-0 y luego sufre en el segundo tiempo. Repito, nunca hubo una constancia buena del Saprissa en todo el semestre. Sí, nunca. Jason, no hubo una seguidilla de partidos buenos. Y parece, y te dejo continuar, que al Saprissa lo termina engañando el Clásico. Totalmente. ¿Puede ser? Totalmente. El Clásico como que la gente dice, sí, volvió el Saprissa, vio esto, le pudimos ganar contundente, sacamos lo que traía Liga Deportiva Alajuelense y después el rendimiento no es el mismo, porque va Pérez Celedón, gana 1-0, sí, también con muchas dudas, y luego se va manteniendo, le da para clasificar, pero ya en el tú a tú, ahí es donde como que se vea menos. Y aquí voy a decir algo que tal vez a los morados, a los aficionados no les pueda gustar, pero da la impresión de que Saprissa se preparó para un solo partido en todo el semestre, para el Clásico Nacional. Ahí viste la última y única buena versión del Saprissa en toda la temporada. Después de ahí no hubo un gran Saprissa para ese Clásico. Yo siento que sí pareciera que se prepararon para ese partido, para ganar la liga, ganar con rajar con que ganaron un clásico más y listo.
Esa fue toda la temporada del conjunto morado en el torneo de apertura. Sí, también creo que fue el único día en que pudo tener a la mayoría de sus figuras juntas al mismo tiempo y en un buen estado físico y futbolístico, porque después le costó mucho también encontrar el equipo. Y lo que decíamos de la planilla como tal, como se armó. Pero bueno, para vos, Saprissa, la decepción. Saprissa, para Gabas, el Puerto. Punta Arenas sí, no me gustó. Para mí Sporting Liberia. Sporting Liberia. Uno, tiene que ser uno. Sporting. Sporting. Sporting, sí. Yo creo, a mí Sporting me decepcionó por cómo cerró el torneo pasado, antes de este, y cómo lo inició. Pero con este Medford. no terminó líder casi, la primera vuelta, no estaba arriba, me parece. Claro. No, por eso te digo, es que el torneo pasado, ¿te acuerdas cuando lo agarra Medford? Sí. Que por ahí mucha gente Casi lo dijo clasifica. que casi clasifica, que si lo hubiera agarrado antes tal vez le alcanzaba. Medford ni siquiera termina el torneo, porque empezó a una seguilla, malos resultados y se cayó el equipo Y totalmente. una dirigencia que no acostumbra a hacer eso, cortar los procesos. Porque Exacto. todavía no le iba a dar, pero todavía tenía matemáticamente alguna opción. Y no solamente corta el proceso, sino también después corta lo que podía llegar a ser a Sofeifa, porque asume a Sofeifa Sí. conociendo el plantel y lo terminan quitando. Yo me acuerdo, Hernán, cuando en la primera fecha, en la primera vuelta, él decía, bueno, es que están hablando poco de Sporting. Él quería que le demos mérito a Sporting. Y todos estábamos como, aguantemos, a ver qué se aguantemos, cae. esperemos. Y el esperar no terminó dando la razón de que el equipo no le aguantó lo que él pretendía. Sí, eso es cierto. Y eso, bueno, le terminó patando la factura de que se tuvo que ir fue destituido del equipo de Sporting. Pero bueno, hay un poco de todo también. Y lo que decís bien vos, Pedro, esta directiva de Sporting no está acostumbrada a cortar. A mí me extrañó. Fue algo que es para revisar. Bueno, Pablo decía, no hay discusión con el mejor jugador del campeonato, Alan Cruz. Ni siquiera vamos a debatirlo, votarlo. a analizarlo. Es que- O sí. Pedro, ¿qué te puedo decir? O Por sea, lo que hizo, bueno, ¿a quién podrías poner? Celso Borges, también de un gran torneo. Buen torneo. Buen torneo. Y yo creo que Celso, Alan Cruz, yo metería antes de la lesión a Jefferson Brenes. Jefferson Brenes. Si tuviera que elegir unos tres. Jefferson Brenes, pero yo lo pondría ya un poquito más abajo que Sí, por Celso cómo- y Alan Cruz, porque es una lesión que a él le impide poder estar en la convocatoria. Diego Campos, ponele, hizo un buen torneo. Cañoto, pero me parece que en los últimos momentos, lo de Celso fue muy regular así. Celso fue muy lineal. En la final hace un partido que la verdad que cuando él termina perdiendo la final vos te das cuenta de lo que se esforzó y lo que se brindó, a pesar de ser un jugador tan grande de edad, ¿no? O sea, porque aparte rinde bien. Pero lo de Alan Cruz es determinante. Lo de Alan Cruz es de portada todos los lunes por la mañana, por lo que él marca y que él de la mano termina llevando al Herediano un título. Porque es Alan Cruz. Después sí me podés hablar de los que vos quieras, Elías Aguilar, el gran partido que tiene Walker, Brown, todo. Pero ahí en el momento de hacer los goles y de marcar la diferencia hay un nombre y apellido que es Alan Cruz. Sí, aparte fue muy regular dentro de la primera fase discreta de Herediano. Sí. Jugó casi siempre, terminó con 9 goles. Para un volante. Para un volante, que no es un delantero. Estuvo uno abajo de Marcel y Yabón. Sí, para hacer además los marcó en las instancias, creo que 4 o 5 goles de esos 9 los mete en la fase final, en los últimos 6 partidos. Creo que condiciona mucho también el tema del título, porque Sí. como dice Pablo, el partidazo que se hace Celso Borges, Sí. al que creo que no le da la gasolina en el partido. Creo que ya por una cuestión de edad, 60 minutos ya se veía que lo había dado todo. Claro. Pero ahí aguantó hasta el final. Si la Liga hubiera sido campeón, posiblemente estaríamos diciendo que Celso hizo méritos como para ser considerado el mejor futbolista del campeonato. Pero creo que el título como tal condiciona la elección. Así como dijimos ahora, mejor club herediano, mejor técnico Jafet, creo que aquí es difícil cuestionar a Alan Cruz. Aquí yo no me voy a, digamos, como a dejar engañar o no, el espejismo más bien del título de Herediano. Yo para mí el mejor es Celso. Porque si uno, digamos, analiza la constancia del torneo, siempre fue el mejor de Liga Deportiva Alajuelense, de los mejores del campeonato nacional, y lo único que le faltó fue ser campeón nacional. Porque tampoco es como que uno puede decir que Celso le quedó debiendo, digamos, en fase final. Porque claro, luego lo comparas con Alan Cruz, que fue más un MVP con goles, digamos, y también con rendimiento en la cancha. La gente dice, no, el mejor del torneo fue Alan Cruz, pero el torneo de Celso, de la fecha 1 hasta la gran final, es excepcional. Un O sea, mundial, ¿es yo me diferente quedo a un con torneo? él. ¿Un mundial? Sí, porque yo me estoy trayendo a memoria, Jason, y con esto más o menos para que podamos entender, ¿a quién le terminan dando el botín de oro o el balón de oro o el premio al mejor jugador del mundial? ¿A un jugador que hizo o que llegó hasta semifinales o a uno que disputó la final y la terminó ganando?
Es que finalmente creo que eso pesa muchísimo. Ok, Bueno, a Messi se lo dieron y cuando perdió la del 2014. se la dio a Neuer, ¿no fue? Sí, me parece que No, fue. el mejor jugador No, del el goleador. del mundial. Del mundial. mundial. Como tal, digamos, ¿cómo se llama? El... En el No, 2014. en el 2014 lo dan a Messi. ¿Sí? ¿Podemos revisarlo? Sí. Ahora lo podemos checar. Porque No, creo pero que... lo que vamos a ver. Sí, a lo que quiero decir es cómo se termina midiendo, ¿entendés? Sí. A eso quiero traer yo. Si se mide por el torneo o se termine midiendo en los grandes torneos de fútbol por esa final, no sé, una final de Champions, una final de Libertadores, ¿quién termina haciendo? Porque es difícil por ahí ver a un jugador que se lo premien, que digamos que ni siquiera haya estado en semifinales. Sí, Lo de Celso sí es válido, como dice Jason, porque termina llegando a la final. Pero en este caso habría que ver cómo lo terminan valorando. Pues yo sé, bueno, que en Qatar ahora, vos lo viste, Mbappé es goleador, Enzo Fernández es juvenil, mejor portero el Dibu, jugador del Mundial, Messi. Entonces en Sí. 2014... Aquí está, en 2014 fue Messi. Ok. De hecho, le recuerdo imagen porque lo fue a recoger el premio muy decepcionado, porque había perdido la Copa del Mundo en ese momento. Neuer se llevó el guante de oro. El portero. El Ahora, mejor portero. para mí es Alan Cruz. Si tuviera que buscar algún punto para coincidir con Jason, creo que si hablamos de la liga como el mejor equipo de la primera fase, de esas 22 jornadas, creo que fue muy importante para ser el mejor en esas 22 lo que hizo Celso. Entonces, claro, tal vez fue, no sé si sea la palabra regular o constante lo de Celso. Ahora, también en la fase final se hizo un partidazo Sí. en la gran final vuelta. Después creo que tal vez se podía pretender un poquito más de figuras como él, que tampoco tenía muchas la liga de esa jerarquía y que sí aparecieron, digamos, en Herediano. Es que me parece que en algunos momentos del partido en la liga, él se sintió como muy solo. ¿Solo? Muy solo, o sea, como que le hizo falta, a ver, estar acompañado, sentirse más acuerpado por sus compañeros, por los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense, y ustedes dicen, pide cambio, digamos, al minuto 60. Era porque él Sí, ya no le cargó, daba. él cargó ya Está con bien. todo el peso de Liga Nunca tuvo, Deportiva Jason, Alajuelense. nunca ¿Ah? tuvo un socio él. No, O de sea- hecho, vean el penal, digamos, polémico no, él lo genera. Él lo anota, después él lleva Arma el la peso jugada del ofensiva, exacto, o sea, siempre para mí, o sea, Celso, o sea, No, tuvieron que darle el y MVP. fíjate que si vos estás pensando, porque fueron pocos los partidos que jugó Larry Angulo y Rashid Parkinson son los mínimos. Sí, Que siempre estuvo él. Que Celso sí descansó. Entonces ahí donde decís y pensás, bueno, tuvo la liga un relevo, tuvo un socio verdadero de que asumiera ese y no lo hizo. Entonces ahí es donde la presencia del jugador, hablando de la fase regular, le permite hacerse un poco más que Alan Cruz sí estaba acompañado. Sí, Creo sí. que tendríamos que ver, o el jugador más determinante, que esa también sería otra pregunta, de la última fase, ahí sí entraría Alan Cruz, Sí, no hay duda. pero era más dependiente la liga de Celso que Heredia de Alan Cruz. exacto, sí. Sí, por eso digo que tiene un mérito Claro. también lo de Celso Sí, en la porque, primera fase. digamos, Alan estaba acompañado por Elías Aguilar, Sí, que se sí. reencontró con su mejor versión, digamos, en los últimos partidos del campeonato. De todas Anduvo formas, bien me Andy parece- Roja, anduvo bien, tuvo Me varios. parece que es justo resaltar la figura de Celso, porque hay jugadores que han venido a la liga en el pasado reciente y como no se le da el título nacional, se tiende a decir, no, es un fracaso. Es el más fue un mal aplaudido, fichaje. o sea, de los últimos jugadores que ha venido del 2014, hablemos Bueno, por de ejemplo, si lo Brian. comparás con Alex López, siempre era cuestionado en estas instancias. No, pero me refiero a la generación del 2014. ¿no? Ah, ok, Imagínate, ok. llegó Brian, llegó Joel, llegó Brian Oviedo, poco tiempo tiene recién el volante por izquierda de Liga Deportiva Alajuelense y llegó Celso. Y hoy la gente le rinde mucho aplauso a Celso. Sí, y Le reconoce mucho, le reconoce hasta la mucho. imagen del final, ese dolor Sí. que se le nota a Celso, ¿verdad? En el final del partido, creo que la gente dentro de su decepción y su tristeza también se identifica con él. Sí, totalmente. Vamos con el mejor extranjero del campeonato, Torneo Apertura 2024. Terminaron ahí muy parejitos, igualados en cantidad de goles anotados, Marcel Hernández y Yabón Ist, delanteros del Herediano y el Saprissa, los dos con 10 goles. Luego Marcel pues termina siendo campeón. ¿Quién fue el mejor extranjero del campeonato? A veces ha coincidido el mejor del torneo más valioso con el mejor extranjero. Sí. Aquí creo que no va a coincidir porque Celso y Alan, bueno, Alan hizo 9 goles, también estuvo cerquita, pero el mejor extranjero, son ticos. ¿quién fue? Marcel, Yabón, Yo tengo uno que está fuera de todo eso, ¿quién? el hondureño, central de Heredia. Ah, Hetzel. Ah, Montes. Getzel Getzel Montes. Montes. Sí, bueno, fue una...
fue clave también. Es que al Claro. final, por eso, Sí, si sí, estamos sí. en la importancia que tuvieron, cuánto influyeron Bueno, el para el mismo título. Everardo Rubio también. Claro, bueno, pero hace un Everardo muy ya lo buen conocíamos, o Abasulto ya lo conocíamos, pero Getzel Monte Sí, no sí, teníamos sí. ni siquiera la palestra. Y hasta generar algunas dudas. se para la defensa roja y amarilla y rinde muy bien. Después sí van a empezar a entrar lo que es Mariano Torre, Marcel, Sheibon, pueden haber otros jugadores de los de San Carlos, los panameños son muy buenos. Sí, pero y Yanis, que se fue Pero al- este Montes hizo un cierre espectacular. Es un cierre brillante de un central de altura, o sea, que Herediano termina ganándose un jugador por ahí poco conocido y lo lleva a lo más alto. Claro, eso es un nombre que no tenemos mapeado, es cierto. A veces Puede No lo entrar en tenemos la ni siquiera O sea, lo referenciado. tenemos, pero capaz que no le damos la... El Porque mérito, aparte el porque- mérito. Y tal vez también por la posición, tal vez en la Sí, que juega. porque de una vez ponemos los extranjeros, los que hicieron más goles, no Claro. necesariamente, en caso de un defensa. O los que más te divirtieron, digamos, Cañoto. Vos lo veías a Cañoto y por ahí hacía un par de jugadas y la gente lo aplaudía y vos decías, qué bueno este Cañoto y todo. Y no sé, viste, los que jugamos ahí decís, bueno, está bien, te suma, pero ¿en qué momento? O sea, lo de Monte me parece que es de principio a fin, es un jugador que le rindió mucho a Herediano, mucho le rindió. Sí, Marcelo arrancó bien, luego como que tuvo un bajonazo. Es que yo creo que a Marcelo lo que lo condiciona es eso, la irregularidad. Por ejemplo, si me lo preguntas a mí, no lo tengo tan claro. ¿Quién fue el mejor extranjero? Yo te lo diría, ok, mira, está empatado con Yabón, que no fue el mejor semestre de Yabón. Pero te voy a hacer una pregunta. Bueno, es incomprobable hasta dónde hubiera llegado Saprissa. Pero ¿qué hubiera sido de Saprissa sin Yabón? Porque también hablamos de la importancia que tiene cada futbolista en su equipo en el semestre. De Yabón se habla mucho, pero al final creo que fue el mejor delantero sin duda del Saprissa Del por Saprissa. mucho. Del Sí. Saprissa. Los números lo respaldan. Falló a la hora grande, erraba muchísimo y yo creo que es lo que termina, digamos, como decantando su salida del conjunto tibaseño. Es más, yo no lo pongo como el mejor extranjero. No. Porque por ahí, digamos, el tema del título de Marcel pesa un montón. Lo de Cañoto en Liga Deportiva Alajuelense, digamos, la primera parte de la temporada es muy buena. No solo, digamos, en Campeonato Nacional, sino también afuera, Copa Centroamericana. Pero bueno, se evalúa, digamos, lo que pasó propiamente acá en Costa Rica y de ahí te tendría que responder o entre Marcelo o Cañoto, para mí. Porque incluso Toril inició muy bien, después se desinfló. Sí, aquí está más... Está complicada. Está. Por ejemplo, Gaba sumó el nombre de Getzel Montes, y es cierto, para mí fue un pilar en la 30 de Herediano. Fue un defensa muy bueno, que se complementó con Keiner Brown, con Fernán Farrón, y no lo tenemos tan referenciado. No, a mí me gustó mucho porque le observé todos los partidos, desde no solamente la fase final, sino anteriormente, cómo se paraba el perfil que tenía y lo aguerrido que se volvió para poder estar a la altura de lo que se jugaba, que no era fácil. Sí, también es cierto que sus compañeros en general, el equipo, Anduvo bien. levantó mucho Anduvo bien. en la fase Sí. final. Que tal vez no se vio ese Hetzel en la primera fase. Sí, la verdad es que yo no lo tengo claro. Para mí no podría decir Marcel. A mí me gustó mucho Cañoto, pero claro, al final creo que de ese tipo de futbolistas también se espera un poco más, aunque marcó un golazo en el partido Contra Heredia, en contra la Herediano, vuelta, la de tiro vuelta libre. de semifinales hace un golazo. No lo tengo claro, realmente no me convence, no tengo uno claro para decir, este es el mejor extranjero. Sí, Y yo, está difícil. Yo estoy entre Cañoto y Marcel. Marcel por los goles y por el título, pero por lo que yo vi me gustó más Cañoto. Me pareció muy bueno. Tal vez con una mejor pretemporada le alcance para dar más en fase final. Eso sí, habría que verlo. ¿Y el mejor fichaje de este campeonato? Porque Cañoto. ahí entran, está Cañoto, está Toril, está que- Marcel, Sí, No, para mí está Cañoto. Tepa en Herediano. Cañoto. Lo que pasa es que ahí tendrías que poner el fichaje que decepcionó, que sería una de las primeras. Y lo que pasa es que el fichaje, acordate que tenés que meter nacional e internacional, Sí. ¿no? Digamos, en este semestre. ¿Quién se me puede venir a Porque, la cabeza perdón, en ahí? Saprissa podría entrar Duarte. ¿Fue un buen fichaje o no? No Sí, sé si el fue- mejor, pero fue un buen fichaje. En cuanto a, Bomba. ver, en Para lo que marketing. pero en marketing fue buen fichaje. para lo que trajo Saprissa fue el mejor por mucho. Para Pero, lo que trajo. pero digamos, si lo comparas con lo que trajo Sí, Saprissa, sí, por eso. luego lo comparas con los otros fichajes y decís, no, Duarte, usted qué es ahí, tranquilo. Sí, sí. No alcanza. Bueno, digamos que Cañoto y Toril en la liga tuvieron un rendimiento... O sea, para mí, Más el mejor, alto, para tal mí el vez. mejor fichaje fue Cañoto. Y puede ser, ¿eh? Me Para mí parece fue el que- mejor. que Porque Cañoto no suma tuvo mucho. ese tema de que cuando viene un extranjero que démosle 6 meses No, para jugó que se enseguida, adapte. enseguida. Le fue muy bien. Repito, me encantaría ver a Anderson Cañoto con una mejor pretemporada para que llegue, digamos, físicamente a tono a una etapa muy final. Después analicemos también y seamos justos con futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense. Te jugaron torneo de Copa, fichaje. Copa Centroamericana hasta el final,
campeonato nacional hasta el final. Yo creo que ya llegaba un momento fue que el se iban a jugador que más desgastar. rindió, si podemos hablar así, digamos, Sí, de los fichajes, el que más jugó, al Sí, que más pudimos también. ver. Y perdón, y no solo eso, sino que venía, vamos a ver, yo creo que es un hallazgo de la dirigencia de la liga haber descubierto a Cañoto. Porque luego puedes traer a Toril y dicen, claro, es que viene de ser figura en la tercera de España, subió a segunda, tiene un buen recorrido, pero la verdad es que Cañoto era un desconocido. Sí. Entonces también desde ahí no creo que haya tenido que gastar muchísimo en No. la liga y creo que trae un jugador muy importante y que termina siendo determinante dentro del funcionamiento del equipo. Incluso, Por eso digamos, yo creería que es Cañoto. Yo públicamente, y pido disculpas, no tengo ningún problema, yo dije que me pareció un paquetazo Cañoto. Y yo hoy lo pongo como el mejor fichaje y para mí el mejor extranjero. Pero claro, porque es que te dicen, viene de la cuarta división de Brasil y la gente, Totalmente. porque han venido también Claro. futbolistas de la cuarta o ve, tercera de Brasil que no rinden. lo comparas con Toril y le saca mucha ventaja a Cañoto. Por eso español. hablaba de que desde ahí también creo que es una gran contratación Bien. de la liga, sin gastar mucho. Lo tiene que aguantar. Lo tiene que aguantar porque me parece que es un jugador que le puede dar Sí, a un futuro. sí, a mí también. Con una mejor pretemporada. Físicamente, yo Sí. creo que sí le va a alcanzar un montón. Yo no lo vi tampoco, lo que decías, jugó, nunca faltaba en Centroamericana, titular casi No, es que yo creo siempre. que ya al final de la temporada ya había un desgaste físico Sí, muy él te jugaba evidente en él. 70 minutos a tope porque corría y se desgastaba, que era algo que yo siempre cuestionaba, porque él a veces hacía, a veces uno como jugador, tenés que darte cuenta cuáles son las jugadas donde podés ir a presionar, no ir a presionar, aguantar, hacer un bloque, no sé, hay miles de esos movimientos que te evitan el cansancio y la fatiga. Y para lo que él jugaba Pedro Jason, que era mucho el mano a mano, vos tenés que estar con un aire Entero. tremendo. Entonces me parece que él hacía bien las cosas, es de aplaudirlo, pero minutos 70, 75 vos ya veía que él los últimos 15 minutos pinchaba. Sí, O sea, le costaba costaba. mucho. Pero bueno, es algo que él como jugador lo tiene que ir viendo. Y luego Marcel puede entrar ahí también, También, sí. aunque Marcel yo creo que todos teníamos clarísimo el tipo de jugador que era. Sí, yo 10 repito, goles. a Marcel para mí lo que le pesa es la irregularidad en el torneo, que en unos partidos, digamos, era titular, en otros Pero aún así no. metió 10. Por eso digo, o sea, lo que yo creo que le termina pesando eso, porque digamos, creo que en la final él no es titular, es el Tepa. Sí, Por ahí, llegó digamos, mejor el Tepa físicamente, creo, al final, al Exacto. cierre. Paté, incluso cuando estaba en Herediana, le decía que su centro delantero era el Tepa González. Creo que es lo que le pesa a Marcel y además de que yo creo que ya lo conocíamos aquí en el fútbol local. Si analizas, digamos, en cuanto a fichaje, la expectativa que te puede Sí, generar sí. un nuevo extranjero, yo me quedo con Cañoto. No, y Marcel es una garantía. El que lo fiche sabe que hace gol. Sí, que te va a garantizar, exacto, más de 10 goles o 10 goles por por semestre. torneo. Vamos a hacer una pausa en Acción 360. Ya venimos para hablar de Alajuelense. ¿Cuál es el futbolista que está sonando para reforzar el medio campo del equipo manudo? Y además analizamos el Saprissa, si necesita más jugadores y en qué zona del campo para este 2025. Una pausa, ya estamos de vuelta aquí en Acción 360. Cerrar con esta cápsula para que usted conozca un poquito más del apasionante mundo del boxeo. Nos lo trae Marisol Abarque. Con esto cerramos Acción 360. Gracias, buenas noches. Hoy nos vinimos hasta Escazú para poder hablar del boxeo. Todos los detalles que usted no conoce bien del boxeo, hoy la vamos a explicar con Ernesto Tillo Sandoval, promotor y también entrenador de boxeo. ¿Cómo está? Bueno, súper bien, aquí contento de poderte explicar un poco y pues que la gente también conozca en casa un poco sobre este deporte, sobre este arte, diría yo, porque aunque pues a simple vista se ve como tirar golpes nada más, detrás de cada boxeador, detrás de cada pelea hay un mundo de cosas pues que vamos a ver hoy un poquito. Totalmente. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre el boxeo. Yo quiero empezar, Ernesto, realmente porque yo creo que lo que uno más ve al inicio de una pelea es el vendaje que tiene el boxeador. Depende el vendaje tal vez de lo que vos querés, del guante, de cómo vas a boxear, si profesional o amateur. Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, efectivamente, ahí vamos a ver, si bien es cierto es el mismo boxeo, hay dos estilos de boxeo que se practican hoy día en el mundo. Está el boxeo olímpico o el boxeo amateur, que para mí es un mal nombre, pero se le llama también boxeo amateur, y está el boxeo profesional, ¿verdad? Ya es el boxeo pagado. Entre el boxeo olímpico y el boxeo profesional hay ciertas diferencias, ¿verdad? Una de ellas es el vendaje. A la hora de la pelea, pues sí, cada boxeador tiene su estilo de vendaje.
a unos les gusta de una forma, a otros de otra. Realmente esto va más acoplado a cómo se sienta el boxeador. Hay cierta reglamentación, ¿verdad? De no sobrepasar una medida sobre los nudillos, no puede tener, digamos, la pelota o la base que, digamos, se le ponen los nudillos, pues debe tener cierto tamaño. Ahora tal vez hablando un poquito más de los golpes, la posición del cuerpo es fundamental, la posición de los pies, dependiendo por supuesto del golpe que querés dar. Me imagino que todo eso pasa por la mente del boxeador en el momento que está en el ring. A mí me gustaría conocer un poco sobre eso, ¿verdad? La posición del cuerpo, pero principalmente la respiración para dar un golpe. Ok, bueno, sí, en el boxeo partamos del punto que hay diferentes estilos de boxeo, ¿verdad? Dependiendo de las zonas, dependiendo de las influencias que hayan tenido los boxeadores de su educación boxística. Por ejemplo, te puedo decir, existe el estilo boxeo cubano. El estilo boxeo cubano es un boxeo tradicional del boxeo olímpico, ¿verdad? Se acoplan más a ese tipo de boxeo, pero digamos el jab y la recta, que son golpes que se trabajan en la distancia media. ¿Cuál es la distancia media? El largo de tu brazo. Entonces, el jab y la recta son dos golpes típicos de esa distancia. Entonces, en el boxeo olímpico se utilizan y se puntúan con mayor nivel estos dos tipos de golpes. Entonces, el boxeo cubano, regresando a los tipos de boxeo que podemos encontrar, es un estilo muy definido. Normalmente aquí en Costa Rica tenemos una alta escuela de boxeo cubano, ¿verdad? Fue lo primero que llegó a nuestro país, entonces vas a ver boxeadores con mucha movilidad, muy brincones dentro del cuadrilátero, no son tan plantados como ya podríamos pasar a otro estilo, ya un poco más, digamos, más acentuado en el boxeo profesional, como es el estilo boxeo mexicano. Volviendo al tema que me preguntabas inicialmente sobre las posturas y cómo se mete un golpe, cómo se respira, bueno, cada boxeador, dependiendo del estilo de boxeo que practique, así va a tener una postura, así va a tener una intensidad de golpe y así va a desarrollar los golpes durante el combate. Vamos entonces a practicar algunos de los golpecitos ahí, a que nos muestres un poco sobre el jab, la recta y demás. Vamos, sí, algunos tips ahí para la gente que está empezando, que está entrenando un poquito de boxeo. Pongan atención porque vienen algunos tips que les voy a dar. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a ver ahorita un poquito el tema de las posturas, el tema de los tipos de golpe que tenemos en el boxeo, cómo debería pararse un boxeador o una boxeadora. En este caso tengo aquí a mi compañera chilena que nos va a ayudar para ejemplificar un poco. Hay que dejar claro, el golpe es una onda de energía que emite el cuerpo y que sale a través del brazo. Es una descarga de energía. Ok, continuando de abajo hacia arriba, ya tenemos bien posicionados los pies, tenemos la cadera y vamos a buscar lo que es la guardia, ¿ok? Chilena va a cerrar los puños bien cerrados, es importante. Los codos van a estar pegados a las costillas. ¿Por qué? Porque van a proteger todos los órganos vitales que tenemos en nuestro cuerpo. No vamos a olvidar de la cadera, eso lo trabajamos con mucho abdominal en el gimnasio. Por más que trabajemos la parte de las costillas, no vamos a lograr protegerlas con abdominales. Entonces ahí sí tenemos que colocar los codos. Y los puños van a estar pegados a la altura de los pómulos, ni arriba ni abajo, a la altura de los pómulos, con una leve apertura para poder permitir una buena respiración. Pero muy importante, yo voy a ver por encima de los puños. En este caso vamos a ver rápidamente los golpes. Hay dos golpes que tiro en la distancia media, que es el jab y la recta. Son dos golpes que llamo yo de mantenimiento. Los utilizo para distraer, los utilizo para mantener la distancia o los utilizo también para afectar. En este caso vamos a desarrollar, sacar la mano izquierda. Antes de darle las características del golpe, dejar la mano ahí. ¿Ok? Algo importante, a la hora de que desarrollo el golpe, primero tengo que impactar con los nudillos. Impacto con los nudillos. Segundo, a la hora del impacto, el brazo tiene que estar completamente estirado, completamente estirado. Si yo impacté aquí, desperdicié toda esta fuerza. Es importante que todo el brazo esté completamente estirado.
Otra característica importante, la guardia tiene que estar completamente cerrada, porque mi contraataque, en este caso soy el rival de ella, mi contraataque va a venir por este lado. Si yo tengo la mano abajo, voy a impactar. Vamos al segundo golpe de la familia, la recta. Yo siempre le explico a mis alumnos que el jab y la recta es como el jab del hermanito menor, que anda brincando, vacilando, divertido todo el día, y el hermano mayor, el hermano fuerte, el hermano que viene atrás, es la recta. Es el hermano que viene a defender al hermano menor. Entonces, la recta, lo mismo, las mismas características, fuerza, apertura de cadera. Algo importante aquí, para que se dé esa fuerza, tiene que haber un pivoteo. ¿Qué es un pivoteo? Es el movimiento del pie derecho para que me permita a mí ese giro de cadera y esa extensión del brazo. Regresa. Bueno, Ernesto, ya vimos algunos de los golpes, un poquito para poder entender cómo golpear bien a un rival si estás haciendo boxeo. Ahora, importante de los golpes, la respiración. Todo golpe tiene que llevar una respiración. Todo mundo tiene una respiración diferente, pero es una parte de la técnica de golpe. Sí, exactamente. Realmente lo que se busca en un boxeador es que la respiración sea constante, ¿verdad? No vayan esos picos. Normalmente, y tal vez por una mala educación, el boxeador suelta todo su aire a la hora de impactar, ¿verdad? Hacen inclusive la respiración por medio de la boca, donde impactan, hacen mucho eso, y eso de repente a la hora de un combate no es tan bueno porque pues vamos a buscar una pelea a larga distancia, ¿verdad? Que llamamos. Entonces lo que uno busca es que más bien la respiración sea constante. Lógicamente que a la hora que usted va a desarrollar un golpe de poder, pues va a haber una actividad cardíaca mucho más fuerte, pero debería ser la menor parte de la pelea, sino lograr mantenerse siempre con una respiración normal, de repente está un poco relajado, no exaltarse y mantener esa actividad cardíaca, inhalar, exhalar durante todo el combate y tratar de mantener ese ritmo, que es lo que nos va a dar al final de cuentas la resistencia durante 12 asaltos, en el caso de una pelea profesional de campeonato mundial, 12 asaltos, ¿verdad? De 3 minutos cada uno. Entonces sí hay que mantenerse respirando, educar bastante bien pues todo lo que es la actividad cardíaca. Perfecto, yo creo que con estos detalles la persona que quiera practicar boxeo ya tiene por lo menos las bases. Sí, de verdad que es un deporte muy noble, es un deporte de contacto. De repente mucha gente, si no lo ha practicado, no lo conoce, pues lo tienden a confundir con violencia, cuando yo siempre explico, yo creo que el boxeo es un canalizador de emociones, es un deporte que te permite sacar muchísimas de las cosas que normalmente por trabajo, por estrés, por frustración mantenemos dentro de nosotros y lo vamos acumulando, y ahí es donde sale donde se desarrolla la violencia, donde ya nos quedamos sin argumentos para defendernos en la vida y nos toca acudir a la violencia. Yo creo que el boxeo es una medicina para no llegar a ese punto, es una medicina para poder entrenarlo, practicarlo y que haya esa salud mental también. Yo aquí en el Gimnasio Fight Club le doy muchísimo énfasis a todo eso. De hecho, yo creo que, y le invito a todas las personas que tienen cuadros de estrés, cuadros de depresión, que nos contacten, que nos busquen, porque por medio del boxeo podemos canalizar, podemos soltar. Bueno, nosotros también vamos a ir a hacer una vez práctica, Ernesto, con usted. Yo le voy a darme el micrófono a mi compañero Jorge López y nosotros vamos a quedarnos por acá para que no digan que no he hecho boxeo, porque también lo hice acá en Escazú. Nos vemos.